como una síntesis de qué es una propuesta y cuáles son los elementos centrales que deberíamos tener en consideración cuando la preparamos. Vamos a revisar los dos llamados que hay de conferencias abiertas en este momento, que es el de la RStudio Conf y el de ConectaR. La RStudio Conf y ConectaR se van a realizar a finales de enero, y ambas tienen su convocatoria abierta. El caso de la RStudio Conf, el plazo de envío es el 14 de agosto, y en ConectaR es el 1 de octubre, así que para una hay más plazo que la otra. En el caso de la RStudio Conf es una conferencia en inglés, y en el caso de ConectaR es una conferencia en español. Y vamos a dejar espacio en caso de que tengan preguntas, que esa es la idea. Entonces, lo primero que quería decirles es que hablar en público es una habilidad, no es algo con que la gente nazca, no es que haya como hablantes en público natos, ni que tampoco es verdad que la gente extrovertida sea la que habla mejor en público. Hablar en público es una habilidad, lo que significa que se puede aprender, se puede practicar, se puede mejorar y se puede adaptar. Por lo tanto, si nunca han hablado en público, no importa, porque es algo que efectivamente uno con práctica puede llevar a cabo en un tiempo. Entonces, no hay ninguna como necesidad de pensar que por el hecho de no haber hablado nunca antes en público no voy a poder hacerlo después. Ahora, ¿por qué uno podría querer hablar en público? Y es parte de la invitación que queremos hacerle como RLDIS y como LatinR. Es porque hablar en público nos puede traer oportunidades, y no solo oportunidades para ustedes, sino que también para la comunidad y para los proyectos que representan. La idea de organizar esta charla tiene que ver con la posibilidad de que más personas de Latinoamérica puedan participar en conferencias internacionales, y porque eso efectivamente les puede llevar a oportunidades para, por ejemplo, si alguno de ustedes está en la situación de que terminó su carrera, por ejemplo, y quiere empezar a trabajar en cosas que tengan que ver con ciencia de datos, pero no tiene en fondo cómo demostrar que sabe de eso. Presentar, por ejemplo, en un meetup o en una conferencia es una instancia que me permite demostrar que yo manejo esos temas. Entonces les puede permitir, no sé, encontrar oportunidades laborales o de participar en proyectos que a ustedes les interesan en el futuro. Y también participar en una conferencia le puede dar oportunidades no solo a uno como individuo, sino que también a las comunidades o proyectos que representan. Entonces, si yo, por ejemplo, soy parte de un proyecto, es súper importante que participen en estas conferencias para que más personas sepan de ese proyecto y puedan participar en él, por ejemplo. Y también es muy importante para crear redes. Y con crear redes me refiero a, por ejemplo, poder encontrar otras personas que tengan intereses similares y que se quieran sumar a mi proyecto. O yo también conocer sobre otros proyectos que me podrían ser de interés y en los que yo podría colaborar. También es muy importante pensar que hablar en público me puede dar una perspectiva sobre mi tema. Por ejemplo, yo puedo estar analizando, quiero hacer una presentación sobre, no sé, cómo ocupo un paquete de R para trabajar con, por ejemplo, datos de secuencia genética, y resulta que esas mismas funciones le sirven a alguien que está analizando un fenómeno que tiene que ver con lingüística. Y a mí no se me había ocurrido que mi paquete, por ejemplo, podría servir para eso. Entonces, al yo presentar, también puedo tener nuevas perspectivas sobre el paquete que escribí, las funciones que creé o el tema que estoy investigando. Y aunque no lo crean, para quienes somos introvertidas, presentar en un evento cuando es presencial soluciona un gran problema que tenemos las personas introvertidas, que es que nos cuesta hablar, como iniciar la conversación con otra persona. Si uno es la persona que presentó, el resto de los asistentes se van a acercar a uno después a preguntarle cosas, a hablar con uno, y eso soluciona ese problema que nos pasa a las personas introvertidas de la dificultad para iniciar una conversación con alguien que no conocemos. Así que es también, en el fondo, una solución para que no somos introvertidos. Probablemente muchos de ustedes se estén preguntando, pero ¿por qué yo? Hay un montón de personas que son expertas en distintos temas. ¿Qué importancia tiene que yo, no sé, que soy una usuaria común y corriente, que no he escrito ningún paquete, que ocupo R, por ejemplo, para mi investigación, ocupo R para limpiar los datos que me interesan? Como, ¿qué tengo yo que comunicar en una conferencia o en un meetup? ¿Por qué es importante que yo participe? ¿Por qué no? Esa sería como la pregunta importante. ¿Por qué no? ¿Por qué o por qué no? Como, no hay que pensar por qué yo, sino que por qué no ustedes son la persona ideal. ¿Y por qué? Porque lo importante aquí son las historias únicas. Lo importante es pensar en cómo la experiencia que ustedes tienen, que quizás es muy distinta de las personas que usualmente uno ve como presentando a un experto, su historia puede decir cosas que son súper importantes para otras personas. Y como ejemplo, quiero que piensen en lo que pasa en la comunidad de R asociado a los blogs. No sé si les ha pasado que quieren ocupar una nueva función, van a la documentación del paquete y
ya me aparece la descripción de todos los argumentos de la función, me muestran un par de ejemplos, pero como que todavía no logro entender como, con profundidad cómo utilizar esa función. ¿Y qué es lo que uno usualmente termina haciendo? Va al blog de alguien, donde alguien nos cuenta como su experiencia personal en que trató de utilizar esa función para resolver un problema y nos muestra cuáles fueron como las dificultades que encontró, cómo finalmente la terminó aplicando y cuál fue el resultado. Y eso finalmente nos resulta como mucho más cercano y logramos realmente entender ese problema precisamente porque nos la contó una persona que tenía una historia. Y su experiencia, que puede ser como de ser un usuario inicial, fue la que efectivamente nos permitió como comprender mucho más ese tema que nos interesaba. Entonces, ¿por qué son importantes las historias únicas? La historia que ustedes tienen que contar es porque muchas veces nosotros como seres humanos aprendemos de las historias de otras personas. Es como podemos hacer como transferencia del conocimiento que tenemos. Y sobre todo entender cuáles fueron sus desafíos, cuáles fueron los fracasos que tuvieron, cómo los superaron y qué lecciones aprendieron. Piensen, por ejemplo, lo que pasó en el paquete tidyr con la función spread y gather. El hecho de cambiar spread y gather a pivot longer y pivot wider no fue porque a los desarrolladores del paquete, no sé, un día se levantaron y encontraron que era mejor. Fue porque las historias únicas de las usuarias y usuarios de R, que decían que era de repente un poco difícil entender cuáles eran los argumentos, acordarse qué hacía spread y qué hacía gather, fueron las que permitieron la suma de esas historias únicas que finalmente se produjera ese cambio. Entonces, aquí en el fondo lo que quiero decirles es que su historia única, la experiencia que ustedes han tenido de R, aunque les parezca que es como doméstica, que es algo pequeño en lo que están trabajando, puede ser importante para alguien. Entonces, siempre va a haber como una audiencia para nuestra historia. Entonces, ¿qué es importante entender entonces? Que cuando yo hago una presentación, no es un monólogo, pese a que en el fondo uno tiene la palabra y uno es la persona que está hablando durante todo no sé, esos 20 minutos, por ejemplo, que dura la charla, no es necesariamente un monólogo, sino que es un diálogo, es un tipo de conversación, porque lo que nosotros vamos a buscar es como intercambiar lo que sabemos, intercambiar esa información, queremos entusiasmar a otras personas, por ejemplo, a participar en un proyecto en el que estamos nosotras, queremos captar la atención de esas personas, queremos conectarnos y queremos ser entendidos, entendidas en esta situación en la que estamos contando. Entonces, creo que algo que refleja bastante bien esta idea es ese meme de esta reunión podría haber sido un email. Cuando uno va a bueno, en esa época en que nos reuníamos de manera presencial con la gente, finalmente lo que nos está diciendo esto es que a uno le podría haber mandado un correo y uno no tendría por qué haber ido presencialmente a reunirse con otras personas, porque cuando uno se reúne con otras personas uno espera que haya intercambio, que efectivamente podamos llegar a algún elemento en conjunto, pero aquí simplemente hubo como un traspaso de información. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar nuestra charla como una conversación que estamos teniendo con alguien, contarle, en el fondo, nuestra experiencia, la experiencia que tuvimos usando R. Y esas experiencias son importantes porque en el fondo son transferibles y van a hacer que otras personas se puedan sentir identificadas. Saber cuáles fueron sus problemas, cuáles fueron sus desafíos, con qué problemas se encontraron, qué soluciones le dieron y qué lecciones aprendieron. Por ejemplo, Lucía Rodríguez, de uno de los capítulos de Argentina, el otro día nos contó una experiencia que tuvo con R y yo ahora cada vez que pienso en que tengo que resolver algún problema de codificación me acuerdo de ella. ¿Qué le pasó? Que como muchas personas está tratando de analizar datos del COVID y le llegó un archivo enorme en que una columna tenía una codificación de caracteres que no podía leerla con R de ninguna manera. Entonces ella trataba de importar los datos a R y esa columna le aparecía vacía o le aparecían puros caracteres que no tenían que ver nada con el archivo que ella veía fuera de R. Entonces estuvo probando con readCSV, estuvo probando cambiando el argumento del coding y no le funcionaba nada. Hasta que llegó a un issue que había en el paquete de readar, donde alguien había tenido un problema parecido. Y ahí encontró una solución. Entonces, ¿qué lecciones aprendió? Primero, ¿qué funciones puedo ocupar para identificar cuál es el encoding de una columna? Y cómo resolver con read.delima el problema que tenía porque era UTF-16LE, la codificación que tenía. Y aprendió también que readr lee las columnas de una manera que no es compatible con esa codificación. Así que ese paquete, que era el que ella siempre utilizaba, para este caso en particular no le había servido. Entonces, esa experiencia que tuvo a mí ya no se me olvida, sé que ella tuvo eso, y una lección que aprendió ella, por ejemplo, fue lo importante que es cuando no me funciona una función, para la redundancia, de un paquete, por ejemplo, el mirar los issues, abiertos o cerrados, porque a veces ahí la gente, con problemas similares, explicó cómo logró resolverlo.
Entonces, esa es una experiencia que uno ha tenido, que alguien tuvo, y que es una experiencia que puede ser interesante para el resto, sobre todo pensando que como personas que somos de comunidades no anglófonas, los problemas de codificación de caracteres son muy importantes, o sea, es algo con lo que nos encontramos habitualmente. Entonces, esa experiencia que ella tuvo como usuaria es una experiencia transferible que le puede servir a otras personas para resolver problemas similares. O, por ejemplo, Flor, que está hoy día acá, que nos acompaña desde Buenos Aires, Flor tenía un desafío y era que es algo que le pasa en general a las personas de como lugares no anglófonos, y es que a ella le interesa comunicar las cosas que está aprendiendo en R o las cosas que está realizando con la gente de Latinoamérica en español, pero también le gustaría tener una audiencia que hable en inglés para poder llegar a más personas. Entonces el desafío es, por ejemplo, cómo tener un blog que sea bilingüe. Y en su caso lo que le interesaba no era simplemente que hubiesen algunos posts en inglés o en español, sino que efectivamente su sitio pudiese cambiar a una opción como completamente en inglés o completamente en español. Y obviamente ella para lograr eso tuvo que explorar un montón cuáles son los temas de Hugo, por ejemplo, para hacer, creo que es en Hugo, si mal no me acuerdo su blog, para hacer un blog bilingüe, aprender un poco sobre explorar esto como de cómo hacer que mi blog se vea de las dos formas. Probablemente hay un montón de cosas que probó y no le funcionaron en el momento, y si ahora alguien quisiera hacer eso también, ella tiene un montón de lecciones que aprendió que le pueden servir a otra persona. Entonces, eso que fue una experiencia personal de ella, es algo súper transferible para cualquier otra persona que quiera tener un blog bilingüe. Entonces, ella ahí tiene una experiencia personal que es muy relevante para el resto de la comunidad y sería súper interesante, por ejemplo, que la comunicara en una presentación. Entonces no tenemos que pensar que necesariamente mi experiencia utilizando R para hablar en una conferencia o en un meetup tiene que ser que desarrolle el paquete más popular, aunque veo que en nuestra audiencia está Joshua Kuntz, que hizo High Charter, que es un paquete muy popular. Él obviamente tiene esa experiencia y sería súper interesante que la contara porque nunca la ha contado en profundidad, pero también la experiencia de el resto de nosotros que quizás no hemos desarrollado todavía un paquete o tenemos un paquete que hace algo como muy específico, que nos puede parecer que no es tan relevante para todo el mundo, hay detrás una experiencia de desafíos, de fracasos y de soluciones y de lecciones aprendidas que puede ser interesante para otras personas de la comunidad. Entonces, hay una experiencia ahí, en las cosas que ustedes han vivido haciendo R, hay experiencias relevantes que pueden ser interesantes que otras personas las conozcan. Entonces, una manera de generar ideas, como algún lugar por donde partir, es hacer una lista de los proyectos en los que hayan estado utilizando R, las cosas que hayan estado haciendo con R, independiente si es simplemente explorar unos datos que por ahora les pueden parecer un poco simples, ahí van a ver que pueden haber muchas ideas detrás que son relevantes, o algún proyecto que tenga que ver con R, pero que no necesariamente sea como sobre usar R, y quizás tiene que ver sobre cómo enseñar R o cómo hacer crecer la comunidad de R. Entonces lo primero es partir haciendo una lista de todas esas cosas, como todas las cosas en las que han estado en el último tiempo trabajando en R, para pensar si de ahí puede salir alguna idea. Entonces el primer ejercicio que quiero que hagamos es que les voy a dar 2 minutos para que tomen un lápiz, un papel y anoten todas esas cosas que han estado haciendo últimamente con R. Y voy a poner un contador, porque la presión a veces para la generación de ideas ayuda mucho. El plazo límite puede ser nuestra mejor inspiración. Entonces piensen, por ejemplo, qué tipo de datos han estado analizando. Quizás algunos de ustedes trabajan con datos espaciales que tienen algunas dificultades y desafíos en particular. O, por ejemplo, han estado probando funciones de otros paquetes para resolver un problema y todavía no llegan a una solución con ello, entonces están pensando en desarrollar su propia función. Entonces partan haciendo como una lista de todas esas cosas. No importa que les parezcan que son como simples, sino que anoten todas aquellas cosas en las que han estado, todos esos proyectos en los que han estado utilizando R.
por ejemplo, si han creado nuevas funciones o si están planeando un curso. Hay muchas personas que han tenido que empezar a aprender ahora cómo enseñar R de manera online, y han tenido que modificar sus cursos. Las decisiones que han tomado pueden ser súper interesantes para otras personas. Se están creando un blog, quizás están desarrollando una aplicación en Shiny. Entonces, la tarea que les voy a dejar, porque no lo vamos a hacer acá en el taller y ya les voy a explicar por qué, es desarrollar, mirar esta lista que hicieron, si quieren después la pueden seguir desarrollando más, y tratar de responder algunas preguntas en torno a esos temas que eligieron para poder como profundizar un poco más esa idea. ¿Por qué no lo vamos a hacer acá en el taller? Porque en general en estos pasos iniciales de como la generación de ideas, las instancias de feedback que vamos a recibir, conviene más ponerlas en práctica con gente que ya conocemos. Entonces, si por ejemplo ahora nos dividiéramos en grupo y empezáramos a comentar estas cosas entre nosotros, les puede tocar trabajar con personas que nunca han visto antes y a veces nos como que cuesta más tratar como de exponerse con las ideas que estoy realizando en contextos donde no conozco a las personas. Entonces, por eso esto lo vamos a hacer como una tarea que va a quedar para ustedes, y de ahí les vamos a mostrar algunas posibilidades de seguir en contacto con la comunidad. Entonces, definen, por ejemplo, algunos de los temas que les interesa, de esta lista que hicieron. Por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de Flor. Lo que ella tenía de su proyecto y lo que buscaba resolver era tener un blog que fuera bilingüe, es decir, que permitiera tener una interfaz que estuviese toda en inglés y otra que estuviese toda en español. Entonces, primero es tener muy claro cuál fue la contribución con ese proyecto. Por ejemplo, si ella era parte de un equipo, en este caso fue algo que ella emprendió como un proyecto individual. Y cuáles fueron los desafíos que encontraron durante el desarrollo. Y empezar a pensar. Algo que yo quizás pensé que lo iba a resolver fácilmente, me fui encontrando con algunos desafíos. Como en qué punto, por ejemplo, ella se quedó atascada mientras trataba de hacer este desarrollo. ¿Cómo lo sorteaste? Por ejemplo, adoptó un nuevo flujo de trabajo, encontró algún paquete en particular que le iba a servir, no sé, algún tipo de manera de modificar las plantillas que tiene Hugo, se descubrió, no sé, en qué carpeta tengo que poner las cosas que yo modifiqué. ¿Y qué fue lo que aprendió de eso y cómo? Y el cómo es súper importante, porque muchas veces las cosas que aprende de R pueden ser, claro, porque leí un libro, pero muchas veces porque miré el blog de otra persona y no sé, me metí, como en general el código se comparte, me metí, no sé, a su repositorio en GitHub y me puse a mirar cómo lo había resuelto, hice una pregunta en Twitter y un montón de gente me ayudó a encontrar una respuesta. Eso de cómo lo aprendí también es muy relevante compartirlo. ¿Y qué le recomendaría a alguien en una situación parecida? Quizás ya le recomendaría que piense su blog al tiro en bilingüe, porque es muy difícil de repente pasar de un tema a otro en Hugo, como tratar de pensar, si alguien está en una misma situación, ¿qué le podría recomendar a esa persona en la situación? O el ejemplo, por ejemplo, que les daba antes de Lucía. Ella lo que quería hacer era tomar estos datos disponibles que estaban sobre COVID en Argentina y, no sé, tratar de sacar algunos resultados para poder entender mejor esta situación por la que estamos pasando. Ella era parte de un equipo, estaba trabajando con otras personas en esto, y el principal desafío que encontró fue como el problema con la codificación de caracteres de una columna. Y ahí especificar en qué se quedó atascada, que las funciones que ella siempre había utilizado para importar este tipo de archivos no le estaban funcionando. ¿Y cómo lo sortió? En el fondo, cómo descubrió ciertos argumentos que tenían funciones que ella no estaba usando, cómo le sirvió, por ejemplo, ir al paquete que ella usaba y encontrar en los issues a otras personas que habían tenido el mismo problema y cómo lo resolvieron, qué aprendió, en el fondo, qué aprendió sobre cómo resolver problemas de codificación y sobre el flujo de trabajo. Ahora, cada vez que importa un archivo, cómo chequear que la codificación sea la que yo espero, y qué le recomendaría a alguien en una situación parecida. Y tiene que ver el fondo como cómo resolver este problema, qué cosas no hacer, qué cosas hacer. El fondo, qué es lo que ella le puede transmitir a los otros a partir de eso que ella vivió. Entonces, la idea sería que piensen en alguno de estos temas que anotaron, o si quieren vuelven a repetir el ejercicio después, si es que necesitan más tiempo, y traten como de desarrollar la idea respecto de alguno de estos temas en particular. Y es importante esta idea como de tratar de responder estas preguntas, porque esto nos ayuda a ver si tengo suficiente material como para preparar una charla a partir de eso. Y algo súper importante es la importancia del foco, y recordar siempre que aquí estamos en conferencias y meetups que son de R.
Entonces quería preguntarle a la audiencia, y si pueden utilizar estos botones de reacciones verbales que les dije que estaban en la sección de participantes, ¿cuántos de ustedes vienen de un contexto académico y han presentado en conferencias académicas de su disciplina? Es decir, conferencias que no son sobre R, sino que son como sobre los temas que ustedes investigan. Ya veamos que Yanni está ahí, Omni, Pame, Silvia, Vilma. Uy, hay un montón de gente que viene de contextos académicos. Ya, y aquí es súper importante pensar en qué es lo que diferencia a una conferencia como académica de mi disciplina de una conferencia que tiene el foco sobre R. Cuando yo mando, por ejemplo, una propuesta de presentación para una conferencia de mi disciplina, el foco va a estar puesto en el tema disciplinario y puede que yo en mi resumen ni siquiera mencione que utilicé R para realizar el análisis. Pero cuando ese mismo proyecto yo lo quiero presentar en una conferencia que es sobre R, no se me puede olvidar que el foco de la conferencia es ese. Entonces, el centro tiene que estar en cómo utilicé yo R para resolver ese desafío. Entonces, por ejemplo, si pienso, voy a tomar de nuevo el ejemplo de Lucía. Si ella quisiera presentar los resultados que analizó sobre COVID en Argentina en una conferencia que tiene que ver sobre ese tema, lo importante en esa conferencia sería mostrar cuáles son las conclusiones a las que llegó sobre el COVID-19. Pero en una conferencia sobre R lo que va a importar va a ser precisamente toda esa otra parte que a veces queda fuera de esas conferencias, que es cómo ella utilizó R y con qué desafíos se encontró y cómo R le ayudó a resolver eso, tratando de investigar sobre ese tema. Entonces el foco va a estar puesto en R y eso es algo que no se nos puede olvidar. Hay algunas conferencias, por ejemplo como USAR o Latin R también, que son conferencias que sí tienen un componente académico, y Conecta R también pasa lo mismo. Hay una, como el llamado a presentación de trabajos contempla el uso de R en contextos académicos, y ahí interesa, por ejemplo en el caso de Lucía, cómo R le ayuda a resolver estos problemas, como la manera de tratar de entender el fenómeno del COVID, y ahí van a importar las dos cosas. Pero hay otras conferencias que no tienen un componente académico, como es, por ejemplo, la RStudio Conf. Entonces ahí no interesan tanto como las conclusiones sobre mi propio tema y mi disciplina, sino que el foco tiene que estar puesto en cómo R me ayudó a llegar a ese punto. Y eso es súper importante porque nos ha pasado en Latin R y en otras conferencias que la gente se olvida de explicar finalmente cómo utilizó R. Aquí hay dos preguntas. Sí, Beatriz hace una súper buena pregunta que tiene que ver con los trabajos que son trabajos en proceso. Ella pregunta si cree que sería interesante también comentar en los desafíos que aún no han sido resueltos y que otras personas podrían participar para tener ideas para ayudar. Eso es súper interesante y es cuando estamos trabajando con un... por ejemplo, el caso de Lucía, voy a volver al caso de Lucía. Lucía lo que cuenta en la experiencia que esta vez nos contó el otro día en Slack, es como una conversación de pasillo, pero en el fondo es una experiencia que a mí no se me olvidó porque me la contó como una historia. Lo que sería súper interesante, por ejemplo, ahí lo que ella podría plantear como algo que todavía tiene que ser resuelto es que Ridar todavía no logra resolver el problema con el que ella se encontró. Entonces, ahí podría haber una invitación. Por ejemplo, ella lo que podría tratar de hacer es como tratar de invitar a la gente a ayudar a resolver ese problema para que Ridar sea un paquete que permita que personas que trabajan con esta otra codificación de caracteres también puedan encontrar como una solución para eso. Y en ese sentido sería interesante, como cuando yo hago la propuesta, especificar que se trata de un trabajo que es un trabajo como en proceso. Y señalo cuáles son los desafíos que me he encontrado, las cosas que no he resuelto y cuáles son como los desafíos que aún están pendientes. Y eso sí es posible hacerlo como en una conferencia, en una charla. O sea, sobre todo por lo que comentábamos al principio de cómo eso nos puede dar como oportunidades para buscar colaboración. Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, si estoy presentando un paquete, hablo como de cómo surge la idea del paquete, como los desafíos que encontramos, en qué se encuentra el desarrollo ahora y qué es lo que esperamos implementar en el futuro. Y por lo tanto ahí, como dice Bea, lo que podemos hacer es una invitación a la gente a participar en este proyecto que estoy presentando. Francesca hace una pregunta también, dice, entonces un ejemplo para mostrar el foco de R para un tema de investigación X sería, por ejemplo, mostrar el script, no de manera literal, sino más bien el contenido mismo. Es una súper buena pregunta. Es algo que nos ha pasado harto en Latin R, y es que
claro, a veces como la gente viene de un contexto académico, se centra mucho en la investigación y se le olvida R. Entonces, en algunas conferencias se pide como, y ahí vamos a ver cuando veamos el caso de lo que pide RStudio, se pide como muestras de lo que uno ha hecho. Entonces yo ahí podría agregar el enlace al script, por ejemplo, que asociado a investigación. Por ejemplo, si esta fuera una investigación y lo que yo quiero es mostrar, enfocarme, por ejemplo, en el tema de cómo se procesaron los datos, ahí lo que sería importante sería decir qué paquetes utilicé, cómo los utilicé, si tuve que, no sé, crear además una nueva función, o si descubrí que la combinación de estos dos paquetes resultaba muy útil. Como lo importante es relevar esa parte. De ahí vamos a ver con detalle como la propuesta de, como los temas que se sugieren para el RStudio Conf, pero muchas veces es muy interesante como el flujo de trabajo que uno crea con distintos paquetes, que quizás es algo que uno fue como armando en el proceso. Si mal no recuerdo, en el Slack de LatinR el otro día alguien comentaba como el flujo de trabajo que tenía para trabajar con cierto tipo de datos espaciales. Entonces, esa secuencia como de paquetes, como esa secuencia de funciones y paquetes que yo creé, para poder resolver leer este tipo de datos que tiene tales características, eso sería lo que uno esperaría que en una conferencia sobre R, incluso si tiene un componente académico, yo como que destacara. Que no se me olvidara que efectivamente ese es el foco de la conferencia. Entonces, claro, quizás en la conferencia de mi disciplina yo no me voy a referir a R, puede que ni siquiera lo mencione, que quizás me centre más en decir cuáles fueron, por ejemplo, los métodos estadísticos, pero no cómo los implementé. Y en el caso de una conferencia de R, lo que importa es la implementación que hice de esos métodos utilizando R. Entonces, en el fondo, lo que nunca se nos puede perder es que el foco es ese. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces a uno se le olvida porque uno tiene como súper incorporado como todo ese flujo de trabajo. Entonces nos parece un poco obvio que está claro que eso lo hizo ocupando R, pero si lo voy a hacer para una conferencia que es sobre el lenguaje de programación, es súper necesario yo explicitar todo ese proceso. O sea, si me quiero centrar en el proceso como de limpieza de estos datos, como cuáles fueron los paquetes que utilicé, cuál fue el flujo que finalmente definí que era más efectivo, como con todos estos paquetes, por ejemplo, o si me di cuenta que ninguna de las cosas que existían me ofrecía una solución, cuál fue la función o la serie de funciones que yo creé para poder resolver este problema. Entonces, como en algunas conferencias me van a pedir enlaces adicionales, y ahí, por ejemplo, podría ser lo que sugiere Francesca, que es decir, por ejemplo, no sé, el script con el que se limpiaron los datos al que se hace referencia está en este enlace, por ejemplo. Entonces, darse cuenta que no es necesario ser como una persona experta para presentar en una propuesta, no tengo que ser como la persona que más sabe sobre algo, sino que la mezcla de factores que me definen, que puede ser la disciplina de la que vengo, la cantidad de experiencia que tengo, que puede ser muy poca o mucha, el tipo de datos con el que estoy trabajando, todo eso genera una historia única que puede ser interesante para una parte importante del público. Entonces no es necesario yo ser como máxima programadora en R, puedo ser una persona que está empezando, y precisamente esa visión de alguien que empieza puede ser muy útil para un montón de otras personas. Entonces, como no perder de vista eso. Y lo importante aquí es como tomar este problema complejo que hemos experimentado y mostrar cómo otras personas en una situación similar podrían abordarlo. El caso que les di de Lucía, por ejemplo, del trabajo con codificaciones de caracteres que son menos comunes, o por ejemplo el ejemplo de Flor, que ella lo que quería era tener un blog bilingüe, entonces cómo desarma ese problema, que es un problema grande, y cómo le puede mostrar a otras personas en una situación similar cómo podrían abordarlo, ahorrándose, por ejemplo, todos los desafíos que ella tuvo que empezar, lo que nos va a dar, en el fondo, es un montón de consejos que nos van a permitir nosotros poder hacer algo parecido. Entonces, lo más importante aquí tiene que ver con asumir que vamos a tener que recortar, que quizás mi investigación, por ejemplo, es una investigación muy grande, pero mi presentación no puedo en 20 minutos comunicar todo eso, entonces tengo que recortar y pensar, aquí lo que hay como el aprendizaje relevante transferible a otras personas puede ser cómo limpié los datos, o cómo logré visualizar, por ejemplo, este tipo particular de datos. Por ejemplo, Pau y Helio, que son de Buenos Aires, trabajan con datos atmosféricos, entonces han creado paquetes para resolver esos problemas en particular. Entonces, claro, trataban de ocupar ggplot como tal como está, y se daban cuenta de que habían como ciertos problemas que ellos no les servía tal como era para resolver las necesidades que ellos tenían.
Entonces, ¿qué hicieron? Extendieron con otros paquetes que permiten visualizar datos atmosféricos las necesidades que ellos tenían. Entonces, obviamente, la investigación que ellos hacen es mucho más grande, pero en lo que se enfocan cuando hablan de estos desarrollos que han hecho es en cómo visualizar el tipo de datos con el que ellos trabajan. Entonces, obviamente, tenemos que recortar. No me puedo como centrar en todo el proceso, porque primero vamos a ver que las propuestas son muy breves en términos de extensión, y también las charlas tampoco son tan largas. Vamos a tener 20 minutos para explicar, o 15 minutos en algunas conferencias para explicar todo eso. Entonces tengo que como recortar estratégicamente aquellas partes que me parecen que pueden ser más interesantes para otras personas. Y como les decía entonces, la novedad del tema va a estar sobre todo en la perspectiva que les da su propia experiencia y no necesariamente en el tema en sí mismo. O sea, por ejemplo, el tema de la codificación de caracteres es un tema, no sé, desde que existen los computadores está ahí, pero la combinación de como la situación particular, el contexto actual en que tenemos a los gobiernos evacuando datos así con mucha rapidez en formatos muy sucios, como ese contexto, la experiencia de Lucía, como la necesidad que se encontró, todo eso hace que su tema sea novedoso precisamente por esa combinación. Entonces, esto también va a depender un poco de las conferencias. Por ejemplo, los Saturday y este año, y sobre todo la RStudio Conf, están más abiertas a la experiencia que lo que las personas han tenido utilizando paquetes de R. Hay otras conferencias como USART, en el que está más centrado en que la gente cuente sobre paquetes que ellos han desarrollado. Entonces aquí también vamos a ver mi problema, cuando ya tengo una idea de cuál es el problema que quiero comunicar en mi propuesta, para qué tipo de conferencia sería más adecuado. Entonces, lo importante es que seleccionar el tema siempre va a ser recortar. Pasa que uno se entusiasma con sus temas y le gustaría como contar todo lo que sabe como sobre él, pero para una charla tenemos que pensar en que tenemos que recortar, y tenemos que recortar aquello que sea una experiencia transferible para otras personas. Entonces, la mejor forma de saber si el tema que uno tiene es interesante es comentarlo con otra persona, porque a veces, no sé, uno, no sé, le fascina lo que hace, pero de repente se lo cuenta a otra persona y como que la otra persona no le queda tan claro. Entonces, una manera de testear qué posible tema desarrollar sería comentarlo con otras personas para que me den como su impresión sobre el tema, qué les parece, si consideran que debería como enfatizar una parte más sobre la otra. Entonces la retroalimentación de otras personas va a ser súper importante. Y esa sería la tarea 2, que es contarle lo que quieren presentar a otra persona, y contárselo así, bueno, ahora tenemos un problema de distanciamiento social, pero por Zoom o en una llamada telefónica, no por escrito. No, mejor por Zoom. Creo que lo mejor sería como poder ver a la otra persona. Y vamos a... ¿Y qué es lo que yo tendría que comunicarle a esa persona? Entonces lo que ahí tendría que preparar es algo así como una sinopsis. Entonces, lo voy a preparar, pensar en 1 o 2 oraciones cuál fue mi problema, cuál fue el proyecto y el desafío que enfrenté. Por ejemplo, voy a volver sobre el ejemplo de Flor. Ella quería tener un blog bilingüe, y el desafío que tenía era lograr elegir un tema para usar Blockdown que le permitiera desarrollar en paralelo la versión en inglés y en español de su sitio web, y no solo como tener como un post en inglés, un en español, un en inglés, en español. ¿Quién es esta audiencia y quién se beneficiará de esta charla? ¿A qué le podría interesar? A cualquier persona que hable, por ejemplo, que le interese escribir en su lengua materna, la lengua de su comunidad de origen, y también escribir en inglés para tener una audiencia de lo que escribe más como amplia. Y esas son específicamente las personas que se beneficiarían de esa charla, gente que tiene cosas que comunicar a la comunidad y que le interesaría poder hablarle al mismo tiempo a su comunidad local y a la comunidad global. Y oración 4 y 5, que se llevará a tu audiencia, y ahí como ser súper específico. Por ejemplo, Flor lo que podría decirnos es que la audiencia se va a llevar como un flujo de trabajo respecto de cómo implementar, utilizando tal y tal paquete, un blog que permita tener 2 o incluso 3 idiomas al mismo tiempo. Entonces con eso la idea es preparar una pequeña sinopsis que, como les decía, tenga 1, 2, 3, 4, 5 oraciones, y decírsela a otra persona, como conversación. O sea, me conecto por Zoom y le digo, hola, mira, estoy pensando en esta propuesta, este es el problema, estoy pensando que esto puede ser de interés para estas personas y que la gente se va a llevar esto. ¿Qué te parece?
y ahí tratar de como estar atenta a las reacciones como físicas y los gestos de la gente. Si le estoy contando mi problema y la persona es así como, como atento a eso, y tratar de esperar retroalimentación. Y sobre todo piensen en comentárselo a alguien que podría ser como nuestra audiencia. Quizás si Flor le cuenta esto a alguien que es de un país como angloparlante y su lengua materna es inglés, como que le va a decir que, ¿por qué no lo escribe solo en inglés? Como, si todo el mundo entiende inglés, va a decir. Entonces, lo que ella debería hacer es tratar de hablar con alguien que sea de un país o un contexto que sea de habla no inglesa. Entonces, eso le va a permitir como pensar en alguien que sea de su audiencia. Y si lo que quiero exponer, por ejemplo, es parte de una investigación de mi disciplina, ahí sería importante considerar tratar de explicarle esto a alguien que no sea de mi disciplina para ver si como estoy logrando comunicar como lo transferible que podría tener mi experiencia. Por ejemplo, en el caso de Lucía, lo que a ella le interesa más que los datos del COVID al final, que sean sobre el COVID los datos, es como tratar de comunicarle a otras personas cómo resolver problemas de codificación de caracteres usando R. Entonces, si ella en su sinopsis se centra mucho, por ejemplo, en los datos del COVID, como que para alguien que no está familiarizado con el análisis de esos datos, como que no le va a quedar tan clara su sinopsis. Entonces, como ser estratégicos en qué personas nos podrían como entregar el mejor feedback para lo que yo estoy haciendo. Y esto es súper importante tratar de hacerlo así como conversacional, porque nos ayuda como a como sentirnos más cómodas con el tema, no como estar leyendo algo, sino que como explicarle a otra persona como el foco del asunto que yo quiero comunicar. Y como les decía, probarlo idealmente con su audiencia, con personas que respondan un poco al perfil, y eso lo pueden como pensar ustedes antes, como hacer quizás una pequeña descripción de a qué persona tienen ustedes en mente. Incluso pueden pensar así personas con nombre y apellido. Quizás Flor, como es parte de la comunidad latinoamericana, conoce un montón de personas que, no sé, tienen interés o han estado publicando en inglés y en español en su blog, y quizás ella le interesa como dirigirse a esa gente que ya está haciendo eso, ¿cómo podrían estas personas tener este blog bilingüe? Y una vez que hemos recibido como feedback de otras personas, como nos han hecho comentarios respecto de qué cosas enfatizar y qué cosas no, ahí ya como que podemos pensar que tenemos un tema que podría ser candidato para una propuesta. Entonces, como les decía, esto de las historias es importante. Una propuesta de presentación y una charla siempre, en general, en el contexto de estas conferencias, tienen un componente que es la idea de una historia. ¿Por qué? Porque es algo con lo que podemos identificarnos. En el fondo, la noción de lo que les decía al principio de los blogs, por ejemplo. Cuando yo voy a la documentación de un paquete y veo la lista de funciones y trato de entender cómo funciona mirando como, no sé, los 15 argumentos que tiene y unos ejemplos que hicieron con empty cars o con Iris, y es como, ya, pero mis datos no se ven así, estos datos como que no son los datos, como parecidos a los datos con los que me he encontrado. Cuando leo el blog de alguien que aplicó esas funciones para sus problemas, termina siendo mucho más fácil identificarse con eso y tratar como de aplicarlo también. Es mucho más fácil aplicarlo porque logro entender cuál era el desafío que tenía esa persona y cómo yo podría transferir a eso a mi contexto. Y también logra hacer cosas más abstractas concretas. O sea, no sé, la noción de codificación de caracteres es una idea como abstracta, pero se vuelve concreta cuando alguien me cuenta el problema específico que tuvo para tratar de resolverlo. Y también son memorables. O sea, yo ahora le estoy dando los ejemplos de Lucía y Flor porque las he escuchado hablar de eso, entonces me acuerdo de cómo ellas describieron los desafíos que tuvieron, las soluciones que encontraron, y por lo tanto, si yo ahora quisiera hacer un blog bilingüe, sé que tengo que hablar con Flor, por ejemplo. O si me aparece algo en UTF-16LE, tengo que ir a hablar con Lucía porque ellas son personas que han experimentado eso y por lo tanto me pueden como ayudar en ese punto. Y son repetibles, y de hecho yo ahora les estoy repitiendo esa historia precisamente porque así transmitimos los seres humanos como toda nuestra tradición y nuestra cultura, a través de historias que nos contamos unas a otras. Entonces pensar en cómo lo que yo estoy haciendo lo puedo pensar en términos de una historia. Y eso es bastante parecido a las preguntas que habíamos visto antes. O sea, pensar en una historia que hay un contexto, es decir, cuál es la situación, este es el inicial en que se desarrolla mi historia y mi problema. Por ejemplo, en el caso de Flor, ella tiene un blog,
ella es parte de una comunidad de habla hispana, pero también de una comunidad que es global. Y su como problema inicial es que ella quería tener un blog bilingüe. ¿Y por qué esto se convirtió en un desafío? Como algo pasó en algún punto que esto se transformó en un desafío y como que gatilló la historia. Si no hay un desafío, no hay una historia. Y si uno lo piensa, cada vez que alguien nos cuenta como por qué desarrolló un paquete, es porque en algún momento se encontró con un desafío. Por ejemplo, Joshua, que desarrolló HighCharter, me imagino que en algún momento su desafío tenía que ver como cómo utilizar estas cosas que tiene HighCharts, que son tan hermosas para poder hacer una visualización de datos, pero a él lo que más le gusta es programar en R. Entonces, eso se transformó en un desafío. Y ahí sus soluciones que empezó a ver, bueno, entonces, ¿cómo genero un paquete que pueda utilizar HighCharts, las mismas funciones, y trabajar con eso en R? Entonces, pensar en qué momento esto se convirtió en un desafío y en el fondo gatilló a que yo buscara soluciones. Y algo que es muy importante y que a veces en conferencias académicas no pasa tanto es que en las conferencias académicas generalmente mostramos como nuestra solución exitosa y no hablamos de las otras. Como que mostramos, porque tenemos poco tiempo, generalmente mostramos, no sé, cuál fue nuestra metodología, hicimos esto, resultó esto, perfecto. Y eso también pasa con los papers. En general tenemos, lo que se publica son como los casos exitosos. La ventaja que tienen este tipo de conferencias y los meetups es que es una oportunidad para compartir los fracasos. Y de eso finalmente es de lo que aprendemos. Como tratar de mostrar cuáles fueron las distintas soluciones que encontré y cuáles me resultaron y cuáles no, y cómo llegué a la solución definitiva. Entonces, ese ensayo y error que muchas veces es algo que queda como oculto, por ejemplo, en las publicaciones académicas o en las charlas que son más académicas, en los meetups, en las conferencias de R, son espacios en que tenemos como muy ideales para aprender de los errores de otras personas. Y precisamente hacemos una charla porque nos equivocamos y queremos que otras personas también puedan como aprender de esos errores que tuvimos. Y todas las historias, de una manera como explícita o implícita, tienen una moraleja o una lección. Y aquí lo importante es como tratar de comunicar qué fue lo que aprendí como de esos éxitos, como de las cosas que me resultaron bien, y sobre todo de las cosas que no resultaron. Entonces, ¿cómo todo esto lo estructuro ahora en una propuesta? Como la propuesta que voy a escribir para mandar a ConnectAR, que voy a escribir para mandar a la RStudioConf, que voy a escribir para mandar a algún Saturday, o que se la voy a mandar a las organizadoras de algún meetup para que me den un espacio para presentar mi trabajo. Y eso siempre va a depender, y va a depender de la conferencia. En el caso como de las conferencias, cada uno va a tener su manera específica de ver la propuesta. Y en los meetups tenemos un poco más flexible porque no hay como una propuesta así como rígida de cómo presentar. Pero lo que tengo que pensar es que nunca mi propuesta que mandé para un lugar me va a servir tal cual para la otra. Y ahí se lo contamos como un poco desde la experiencia de LatinR, que ha pasado que hay personas que toman, por ejemplo, el resumen que mandaron a una conferencia de su disciplina, y que obviamente el análisis lo hicieron utilizando R y lo mandan a LatinR. Pero olvidándose un poco de que LatinR es una conferencia sobre R, por lo tanto necesitamos que el foco esté puesto en esa parte. Entonces, aquí lo importante es siempre revisar con mucho detalle qué es lo que la conferencia me está pidiendo. Entonces, miremos qué es lo que está pidiendo la conferencia de RStudio, que este año se llama RStudio Global. Entonces nos dice que este año están particularmente interesados en charlas de personas que usualmente no pueden asistir en persona. La gracia de que este año la conferencia ya vaya a ser virtual es que vamos a poder participar todas las personas, independiente de donde estemos, ubicados en el mundo. Y esto es súper importante, muchas conferencias hacen esta aclaración. Aquí lo que la RStudio Conf, o bueno, RStudio Global está diciendo es que están interesados en que haya personas que esta sea su primera charla que dan en una conferencia. O sea, están abiertos a recibir a personas que no han presentado antes en una conferencia. Esto no era así en las versiones anteriores de la RStudio Conf. Ahí específicamente nos pedían ciertos ejemplos de charlas que hubiésemos dado antes. Y esto en el fondo es una invitación para que cualquiera de nosotros pueda animarse a presentar algo. Entonces también aquí explican que se van a asociar con esta empresa para ofrecer coaching a las personas que van a presentar. Así que en el fondo ellos también van a entregar apoyo para desarrollar la charla. O sea, en el fondo una vez que si a uno le aceptan una propuesta, uno va a tener un coach que te va a ayudar a desarrollar ese tema
para que se transforme en tu charla de 20 minutos. Entonces esto es importante, como tener esta encuesta, si la conferencia a la que quiero postular es una conferencia que está pidiendo que sean personas ya con experiencia presentando una conferencia, o es una conferencia que está abierta a recibir a propuestas de personas que nunca han presentado antes. También nos dicen que las charlas van a ser de 20 minutos, que van a estar grabadas, y eso también nos da como una ventaja a quienes no somos, como el inglés no es nuestra primera lengua, porque no solamente vamos a tener una oportunidad única para decirlo, y bueno, si hablamos mal, si algo no se entendió, pasó, sino que ahora vamos a poder grabar, lo que implica que podemos ensayar y grabar varias veces y quedarnos con la versión que más nos acomoda. Entonces, en ese sentido, eso también es como, ténganlo en cuenta, significa que incluso si uno siente que su inglés no es muy claro, puede tener la oportunidad como de practicar hasta lograr esa fluidez para poder grabar el video. Y esto también de que van a estar entregando apoyo para que el video sea de buena calidad. Entonces, en ese sentido, las conferencias en general tienden a ser como explícitas en qué apoyos van a entregar a las personas y qué apoyos no. Entonces dice, para como enviar una aplicación es necesario como ya el usual título y abstract, o sea, eso es como parte de lo que usualmente se pide, cuál va a ser el título de mi charla, y un resumen de la propuesta. Y va a haber que crear un video de 60 segundos en el que uno tiene que introducirse a uno mismo y el tema que va a presentar. Y en ese video hay que explicar quién es uno, por qué el tema que va a presentar es importante y qué se van a llevar las personas que participen de esa charla. Entonces es un poco lo que habíamos comentado antes de esto, como de las lecciones aprendidas, que es lo que yo efectivamente le voy a dejar a mi audiencia para que se lleve como resultado de ver mi charla. Y aquí nos explican de qué cosas, como cuáles son los temas que les interesan. Entonces, primero, cómo uno ha utilizado R como por sí mismo o en conjunto con otras tecnologías para resolver algún problema que sea como desafiante. Entonces aquí pueden pensar en cuáles son los problemas que ustedes han encontrado. Yo les di los dos ejemplos, el de Lucía con codificación de caracteres, el de Flor, la idea de implementar un blog bilingüe, pero hay muchas otras cosas que tienen que ver con limpieza de datos, con procesamiento de datos, con visualización de ciertos tipos de datos, que son problemas desafiantes, y pensar en explicar cómo ustedes han utilizado R para resolver esos desafíos en particular. Aquí también nos hacen una aclaración importante, que es que podemos hablar sobre nuestro paquete R favorito, lo hayamos escrito nosotras o no. Esto, por ejemplo, no pasa en USAR. En USAR es una conferencia en que si voy a presentar sobre un paquete, tiene que ser un paquete que yo haya desarrollado o en el que yo haya contribuido de alguna manera. Y lo que interesa es hablar sobre ese paquete, lo haya escrito o no, y cómo explicar cómo hace más simple el trabajo con cierto tipo de problemas, o cómo permite extender R en nuevos dominios. Y era, por ejemplo, lo que les comentaba de este paquete que permite como analizar secuencias genéticas de ADN, secuencias de ADN, como estas, las letras. Eso es un paquete que está pensado inicialmente como para la gente que estudia como la secuenciación del ADN, pero que como inesperadamente en lingüística también tiene una aplicación. Yo vengo del área de lingüística y es un paquete que voy a utilizar para mi tesis y tienes como un uso insospechado como de un paquete. Entonces muchas veces uno lo que hace al trabajar en sus problemas es extender el uso de ciertos paquetes que estaban inicialmente pensados para algo como hacia otros dominios. Y eso también puede ser una experiencia interesante de comunicar. También van a estar interesados en las técnicas que uno tiene para enseñar R, sobre todo en términos de cómo alcanzar como nuevas áreas de enseñanza. Por ejemplo, en general tenemos muy asociado a la utilización de R, por ejemplo, para contextos de la enseñanza estadística, pero quizá ustedes trabajan en otra área que, no sé, es más aplicada, o trabajan, no sé, enseñándole R a, no sé, a estudiantes de periodismo, por ejemplo, o a personas que trabajan en ciertos contextos que no son como tan tradicionales, o como que tradicionalmente no se ha asociado tanto con R. Entonces podemos mostrar cómo estoy tratando de llegar a esta nueva audiencia. O, por ejemplo, alguno de ustedes está utilizando R enseñando, por ejemplo, en contextos escolares. Quizá alguien está explorando eso, o está trabajando enseñándole R a adultos mayores, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué técnicas están utilizando para poder enseñar R en esos contextos?
Entonces esta idea como de nuevos ámbitos como disciplinares o de nuevas audiencias son cosas que podrían interesar. Y sobre todo ahora pensando en este contexto como virtual que estamos viviendo, de enseñanza remota, pensar en como qué técnicas he desarrollado, por ejemplo, para este curso que yo antes hacía de manera presencial, cómo lo he convertido ahora y no sé, qué nuevas actividades diseñé para este contexto que podrían ser interesantes para otras personas. Y también están interesados en reflexiones sobre la comunidad de R en general, el desarrollo de paquetes o el código de R. Entonces, esos son, en fondo, los temas que nos están declarando como temas de interés. Entonces, se fijan, en este año la como convocatoria del RStudio Conf está como directamente como enfocada a personas que no han tenido experiencia antes presentando, y en el fondo lo que interesa es conocer cómo cada uno de ustedes y las experiencias que tienen pueden ser como interesantes para como mostrar cómo R se ha desarrollado en el último tiempo. Entonces, se fijan, esta no es una convocatoria que esté buscando como personas súper expertas, como los mejores desarrolladores del mundo, ni que han hecho como los proyectos más famosos, sino que también está como buscando la experiencia de la comunidad y de la comunidad como alrededor del mundo y lo que nosotros podemos comunicar respecto de eso. Entonces piensen que para muchos de nosotros trabajamos en un contexto que es muy distinto de como el contexto habitual, no sé, de Norteamérica o de Europa. Nuestros recursos son distintos. Entonces, por ejemplo, quizá alguno de ustedes está mostrando cómo utilizar R como en computadores que son muy antiguos, como porque el contexto acá no da, por ejemplo, para que nuestros estudiantes puedan tener otras cosas. Entonces, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han hecho la instalación? ¿Qué tipo de actividades les han resultado o no? ¿Qué cosas han tenido que modificar? Entonces, también esas cosas particulares que tenemos para comunicar sobre nuestro contexto pueden ser interesantes. Entonces, el abstract tiene máximo 750 caracteres y esto son 750 caracteres. Es muy poco espacio. Entonces tenemos que hacer como definir con mucha precisión qué vamos a incluir en el abstract. Y en el caso de este año, hay una parte como de la propuesta que tiene que ver con las lecciones que no va en el abstract, sino que va a ir en el video. Entonces tendríamos que pensar que nuestro abstract debería tener un par de oraciones que den cuenta del contexto, es decir, desde dónde estoy partiendo contando esta historia. Por ejemplo, Flor podría hablar acá de no sé, que la comunidad de R es una comunidad global y que mucha gente está haciendo blogs que le permiten como compartir lo que aprende como en distintos contextos. Y bueno, después tengo que hablar de cuál es mi desafío, y el desafío que tiene Flor es que ella quiere como comunicarse con su comunidad local y la comunidad global, y para eso necesita como un blog bilingüe. ¿Y cómo lo solucionó? Es decir, en qué manera logró una como solución para su problema. Entonces, fijan, 700 caracteres no es mucho, por lo tanto es como, hay como que pensar cada palabra para que, porque van a leer esto y tenemos que tratar de en 750 caracteres como mostrar, como de manera muy precisa qué es aquello de lo que vamos a hablar. Y además tenemos el video, y tenemos un minuto para decir por qué el tópico es importante, qué es lo que se va a llevar la gente, que en el fondo tiene que ver como con las lecciones, como con la moraleja, qué es lo que yo le voy a transferir a las otras personas. Y también explicar quiénes somos. Entonces, eso de explicar quiénes somos es como la parte que no es una historia, como que uno tiene a pensar, bueno, la biografía es como la historia de alguien. Cuando hablemos de nosotros en una propuesta, es una manera indirecta de responder a la pregunta de por qué soy la persona indicada para hablar sobre este tema. Entonces, por ejemplo, si vuelvo al ejemplo de Pau y de Helio, ellos estaban trabajando con datos atmosféricos y como las visualizaciones que ellos, como las funciones que crearon tenían que ver con eso, es súper relevante que ellos digan, por ejemplo, que, no sé, hicieron la licenciatura en eso o que tienen tal grado estudiando ese tema, porque en el fondo en ese caso su grado académico está directamente relacionado con como el problema que estaban tratando y la solución que encontraron. Pero si lo que yo estoy presentando no necesariamente tiene que ver con como con alguna parte de mi formación académica, no necesariamente es como obligatorio decirlo. Como que el hecho de que yo tenga una maestría o no la tenga, o tenga un doctorado o no lo tenga, no necesariamente va a ser como que mi presentación tenga, en el contexto de una conferencia de R me refiero, que mi presentación tenga como
más posibilidades de ser aceptada. Lo que importa es que las cosas que yo diga ahí tengan que ver con la presentación. Entonces, obviamente, estudiar es un montón de trabajo, pero tenemos 60 segundos y tenemos que pensar necesariamente si eso que quiero decir tiene como que ver realmente con aquello de lo que yo voy a presentar. Por ejemplo, si mi presentación tiene que ver con la comunidad de R, por ejemplo, con actividades que ha realizado la comunidad, que no tienen que ver como con un área disciplinar en especial, quizás no es tan necesario decir cuál es mi formación disciplinar. Quizás es más importante decir, no sé, en qué comunidades participo. Entonces, como pensar muy bien en esos 60 segundos, ¿qué puedo decir de mí? Entonces, pensar que solo incluir aquellas experiencias que se relacionan con esta charla en específico. Puede haber un montón, o sea, como la vida de todos es una como vida multifacética, hacemos un montón de cosas, pero en la bio, pensar específicamente aquello que nos hace la persona indicada para hablar sobre este tema. Entonces, solo como referencia voy a poner el contador de 1 minuto. Como, o sea, en este minuto tenemos que decir quiénes somos, cómo nos llamamos, dónde estamos y aquellas cosas de nuestra como vida, como dentro de la comunidad de R o dentro como del área que estamos investigando, que son relevantes para nuestro contexto en particular. También en estos 60 segundos tenemos que explicar por qué este tema es relevante. Como por qué es relevante, por ejemplo, hablar sobre la posibilidad de tener blogs que estén escritos en más de una lengua, en el caso de Flor. O en el caso de Lucía, ¿por qué es relevante como seguir discutiendo el tema de la codificación de caracteres para personas que tienen datos que no están en inglés? Y en esos 20 segundos restantes tenemos que decir con qué se va a ir la gente. O sea, después de ver esta charla, la gente va a conocer un flujo de trabajo, por ejemplo, para implementar un blog, utilizando tal y tal paquete, o en el caso de Lucía, un flujo de trabajo sobre qué funciones utilizar para poder determinar cuál es el encoding de mis datos y cómo resolverlo. Si se fijan, 1 minuto no es tanto tiempo, así que tenemos que pensar muy bien qué vamos a decir. Una de las ventajas que sea un video es que podemos practicarlo varias veces hasta que llegar a una versión que nos interesa, y la principal recomendación es hacer un punteo de lo que voy a decir y no aprenderse nunca las cosas de memoria. ¿Por qué? Porque en este video lo que uno esperaría es que como sonar natural, como es lo que ustedes están haciendo en ese video es una invitación, como están tratando de persuadir a las personas que organizan la conferencia de que acepten su presentación, por lo tanto tiene que ser como en un tono más conversacional y no tan rígido. Cuando uno trata de decir algo que se aprendió de memoria, salvo que uno, no sé, realmente tenga experiencia actoral, en que se aprende cosas de memoria y puede improvisar y como decirlas de una manera que no parece como tan rígida, aprenderse las cosas de memoria no es una buena idea. Y también porque cuando no sabemos las cosas de memoria, es muy difícil como si se me olvida algo, es muy difícil como retomar el hilo. Al tiro respondo a la pregunta que hizo Beatriz en el chat. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, no sé, acá en Chile, por ejemplo, cuando alguna institución te manda un documento que viene protegido por contraseña, te dicen, por ejemplo, ingrese los últimos 5 números de su RUT, de su DNI. Y como uno se lo sabe entero, como que tiene que repetirlo desde el principio para lograr como identificar cuáles son los 5 últimos. Como que si no, no me los sé por separado todos los números, sino que me sé como toda esta cadena de números juntas. Entonces, cuando yo estoy diciendo algo de memoria y se me olvida una parte, es como muy difícil como saber cuál viene después, porque yo me lo sabía como una estructura completa. Entonces, la recomendación es hacer un punteo de las cosas que tengo que decir e ir hablando de esos temas hasta lograr decirlo en 60 segundos. Para lograr el tiempo requerido, la recomendación, más que poner un conteo como regresivo y como parar cuando dice 60 segundos y decirme no alcanzo, es la primera vez ponerme el cronómetro y ver cuánto me demoro realmente. O sea, si me grabo y me doy cuenta que me demoro 3 minutos en decirlo, como mirar de nuevo mi video y empezar a ver qué cosas tengo que cortar hasta llegar a 60 segundos. Véase una pregunta y es si el video tiene que aparecer uno solo hablando o hay que incluir la pantalla con, por ejemplo, slides, diapositivas. No dicen nada al respecto, así que imagino en ese caso que uno podría elegir cómo hacerlo. Ahora, piden un video más que una presentación, así que yo creo que lo que importa mucho es que uno se vea en el video que mande. O sea, si va a utilizar como alguna imagen de fondo,
que haya un video, o sea, como que esté el rostro de uno, su voz, todo, como para poder efectivamente como ver quién va a ser esa persona que va a hacer la presentación. Lo que imagino que no podría pasar por cómo aparece descrito es que yo simplemente ponga una slide y se escuche mi voz de fondo. Yo creo que efectivamente lo que les interesa ahí es como conocer cómo es la persona que va a hablar y cómo se expresa y cómo nos cuenta qué es lo que está ahí. Sí, como ahí Yanni dice que claro, ahora no podemos ir a la peluquería, así que claro, hay que ver cómo prepararse, y aquí lo que es súper importante es grabarse y ver los propios videos. Uno no siempre es muy consciente de los gestos que realiza, tratar de mirar a la cámara. A veces uno tiene dos pantallas y tiene, no sé, acá como mi punteo, como si yo, no sé, si yo le hubiese hecho esta presentación así, hablando todo el rato, imagínense que si acá tuviese como mi punteo, como que no logramos hacer ninguna conexión. Entonces tratar de mirar a la cámara, practicar lo que uno va a decir, porque no sé, para la mayoría de nosotros el inglés no es nuestra primera lengua, entonces no nos sale así tan natural como decir las cosas. Y como practicar, ver los videos que uno graba y volver a mirarlos y tratar de aprender de eso. Yo sé que para muchas personas es muy incómodo escuchar su propia voz grabada, pero es como una de las mejores maneras de aprender y de tener conciencia sobre la manera en que uno se comunica. Así que como, hay que simplemente como animarse. Pero es una buena manera, sobre todo considerando el contexto que estamos como, este es el tipo de comunicación que tenemos ahora. Es muy importante como aprender a tener conciencia sobre qué comunicamos cuando estamos así frente a una pantalla. El plazo para la RStudio Conf es el 14 de agosto, o sea, quedan 2 semanas. Y claro, si uno lo piensa, es como poco lo que tengo que presentar, son 60 segundos y 150 caracteres, pero mientras más como breve es el tiempo y menos los caracteres, tengo que lograr ser mucho más precisa con lo que quiero decir. Así que ahí es practicar, buscar retroalimentación, buscar espacio de lo que es como personas con las que comunicar, y al final vamos a hablar también un poco de eso. Algo importante también es que en lo que sí nos piden en la RStudio Conf es incluir al menos 3 URLs donde pueda hablar más sobre mí o sobre el proyecto del que quiero hablar. Y esto es súper importante. Si yo voy a hablar, por ejemplo, sobre un paquete que estoy desarrollando o sobre el sitio web que estoy creando, es súper importante poner la URL como de la evidencia de qué es lo que voy a decir. Entonces, como, si bien es muy breve el resumen, y son solo 60 segundos, es súper importante en estas 3 URL poner como URLs que sean relevantes. Si estoy hablando de un paquete o estoy hablando de un análisis y tengo eso disponible en GitHub, poner el enlace a GitHub, donde están esos datos, donde están ese código que escribí, incluso aunque sea un trabajo como en proceso. Por ejemplo, puedo incluir la URL en página personal. O sea, si Flor va a hablar de su blog, lo que uno esperaría que apareciera como URL de su blog. Si no lo pone, uno diría, bueno, ¿hizo esto esta persona o no? Y no es como por ser como desconfianza de que la gente lo haya hecho o no, sino que efectivamente, porque si voy a elegir para una conferencia quiénes van a presentar, necesito como tener evidencia de qué fue lo que ocurrió acá. Entonces, la recomendación es como pensar en poner el GitHub donde está el repositorio al que estoy haciendo referencia. Si soy una persona que en Twitter, por ejemplo, si yo estoy hablando sobre como en la RStudio Conf este año alguien presentó como sobre cómo ser, por ejemplo, sobre cómo crear un blog para hablar sobre R. Imagínense que alguien quiera hacer una presentación sobre, no sé, cómo crear una cuenta en Twitter para difundir cosas sobre R y no pone la URL de la cuenta de Twitter, sería como contradictorio. Y también hay muchos tutoriales, ya han habido muchos meetups de la comunidad latinoamericana sobre cómo prepararse una página personal con Blockdown, así que tienen 2 semanas, hay un montón de tutoriales que después podemos compartir en el Slack de LatinR sobre cómo crear como de manera muy sencilla una página personal, pero eso también es importante que esté ahí, como para que poder mostrar como quién soy, qué proyectos tengo. No tiene por qué ser una página, no tienen que tener algo como así súper bacán como lo de Flor, como al tiro bilingüe. Si no tengo una página personal, puedo partir con algo súper sencillo, pero que me permita aquí poner una URL como para hablar más sobre esos proyectos. Como voy a tener muy pocos segundos para hablar de mí, esa página personal puede ser el espacio donde está esa información complementaria que también puede ser relevante. La otra conferencia que tiene el llamado a propuestas abiertas es Conecta R.
Aquí Conecta R hace como de una manera súper específica cuáles son como los ámbitos que les interesan. Les interesan cosas que tienen que ver con enseñanza, industria, academia y gobierno y ciencia ciudadana. Entonces al tiro nos indica como los 4 grandes temas en los que podría participar. Y para cada uno de esos temas nos propone temas específicos. Por ejemplo, aplicaciones de R en academia, gobierno e industria, cómo usar R en conjunto con otros lenguajes de programación, por ejemplo, cómo se ha ocupado de manera innovadora paquetes existentes, es decir, aquí también nos están haciendo un llamado no solo a quienes desarrollaron su paquete, como es este punto de acá, desarrollo nuevos paquetes, sino también cómo nosotros, la comunidad, ha ocupado los paquetes que existen de manera que quizás son novedosas. Temas de uso de R en enseñanza, análisis reproducible, análisis de grandes datos, aprendizaje automático, visualización de datos y análisis de datos abiertos. Entonces, aquí lo que tenemos son un montón de sugerencias como que nos pueden ayudar a recortar un poco nuestras ideas en temas más específicos para presentar. Al igual que, bueno, también pasa en la RStudio Conf, nos piden tener un título y tenemos que tratar, quizás el título es una de las cosas más difíciles de escribir porque a la vez tenemos que ser como claros, que quede claro de qué se trata mi charla. Y de alguna manera mi título tiene que ser como invitar a la gente a que quiera como ver mi charla después. Ahora, no es que me vayan a descalificar porque mi título es malo, porque todo esto se puede arreglar en el proceso de desarrollar la charla hasta el momento en que la presento, pero tratar de pensar como claramente cuál va a ser mi título. El resumen, también la sinopsis, aquí nos pide que como especifiquemos como a qué tema particular queremos como adscribir nuestra propuesta, es decir, si es sobre enseñanza, industria, academia, gobierno y ciencia ciudadana. Aquí nos piden breve biografía de antecedentes, y se fijan aquí nos ayudan con esta pregunta como que nos ayudan a recortar esto. Si yo solo pongo breve biografía y antecedentes, quizás hay gente que se extiende y me va a hablar de un montón de cosas que no tienen que ver con el tema que yo estoy presentando. Entonces acá como nos ayudan y nos indican cómo responder, que finalmente lo que quieren es que respondamos a esta pregunta, como ¿qué te hace a la persona idónea para dar esta charla? O sea, si voy a dar una charla que tiene que ver sobre la comunidad de R, aquí sobre todo, más que mis antecedentes académicos, yo tendría que pensar en mis antecedentes de las cosas que yo he hecho participando en la comunidad. Si voy a presentar algo que tiene que ver, por ejemplo, sobre algún desarrollo para alguna disciplina, ahí sí es importante que yo me haga referencia a cuál es esa disciplina a la que estoy perteneciendo. O sea, si voy a hablar de desarrollos para bioquímica o para química, por ejemplo, viendo que está ROX acá, obviamente es súper importante saber que ROX es de esa área, porque si no, sería como raro que no me quedara claro eso. Entonces lo importante aquí es como pensar cómo responder esa pregunta. Y se fijan aquí, tenemos en algo que no vimos en la RStudio Conf de este año, pero que sí estaba en la RStudio Conf del año pasado, es que hay muchas conferencias que nos van a pedir como algún ejemplo de nuestras habilidades dando charlas. ¿Por qué? Porque eventualmente cuando uno organiza una conferencia, uno quiere que todas las charlas sean buenas, uno quiere... entonces, si uno no tiene como la RStudio Conf, que tiene un presupuesto para ayudar a todas las personas a desarrollar esa charla, muchas veces lo que uno trata de hacer es como que las personas nos muestren si han dado alguna charla antes para como ver, no sé, si ya son buenas personas dando charlas o que quizás las podríamos ayudar de algún modo. No sé, por ejemplo, quizás una persona que al dar charlas realiza su material de apoyo, no sé, tiene mucha información. Entonces yo le podría sugerir a la persona que para su charla en esta conferencia trate de pensar que las slides que diseñe no tengan tanto texto, porque eso a veces resulta difícil seguir para las personas. Entonces también me permite eso. Y esto es súper importante porque en el fondo si yo no tengo experiencia, no voy a poder completar este campo. Entonces aquí también la invitación es a que se empiecen a animar con participar, por ejemplo, en los meetups de la comunidad de R. O sea, hay muchos grupos que tienen su convocatoria abierta siempre. Por ejemplo, el grupo de usuarios de R de Santiago siempre tiene la convocatoria abierta para alguien que quiera presentar. Esas instancias que son espacios seguros en que hay pocas personas, en el fondo no es una audiencia, no sé, no toca hablar frente a 1000 personas, sino que es un grupo pequeño. Ahora, bueno, estamos en Zoom, en el que puedo comunicarme con las otras personas. Pueden ser instancias para ir ganando experiencia y después tener algo que poner como en este tipo de campos cuando me lo pidan en una conferencia. Entonces, la invitación también es esa, como a empezar a contar lo que saben, esas experiencias que quizá a ustedes les parecen que
simplemente era un problema que les tocó a ustedes, lo resolvieron, pero ¿qué interés hay para los demás? Hay un interés, las historias individuales son súper interesantes, nos muestran cómo resolver los desafíos de distintas maneras, y la principal como el principal desafío que uno tiene es tratar de ver cómo esa experiencia personal la puedo plantear de una manera que sea de interés para un público más amplio. Entonces, hay dos instancias importantes, pensar en los meetups y también en los Saturday, que son estas conferencias de R que ocurren los sábados, que dentro de sus focos tiene como el llamado a que las personas que presenten sean personas que presentan por primera vez, que no sean como presentadores que ya han estado en un montón de conferencias, sino que tratar de generar este espacio como amable y inclusivo para que más personas se animen a presentar por primera vez, porque así uno puede como ir ganando experiencia. Y esta experiencia que podemos ganar en los Saturday y en los Meetups, nos pueden después permitir como enviar trabajos a conferencias, no sé, más grandes, en que se necesita tener un poco más de experiencia como presentadoras y como presentadores. Entonces pueden estar atentos, incluso hay muchos grupos que han hecho, no sé, llamados en Twitter, no sé, en inglés, por ejemplo, yo sé que R-Ladies Miami tiene abierto ahora como un llamado para gente que quiera presentar. R-Ladies Nueva York también había hecho un llamado a charlas relámpago, que son charlas de 3 o 5 minutos, en el que preparo un tema súper corto y lo comunico, y esas son instancias que nos pueden servir un montón para poder como empezar a poner en práctica eso. Ahí Rosa pregunta dónde puede acceder a la información en los Saturdays. Hay la cuenta de Twitter de los Saturdays, es saturdays.org, que voy a revisar inmediatamente y lo pongo ahí en el chat. Hay muchos que, bueno, estamos en el proceso como de definir qué va a pasar con los Saturdays que estaban originalmente organizados para este año. Por ejemplo, acá en Chile estaba pensado el de Concepción del de Santiago, y lo más probable es que los vayamos a hacer en modalidad online. Así que cuando tengamos claras las fechas y eso, lo vamos a estar comunicando por Twitter en los grupos de R-Ladies. Ahí Bea puso el enlace de saturdays.org, Bea, que es de Sao Paulo y organizó uno de los Saturdays allá. Y claro, la idea son precisamente estas conferencias como pequeñas y amables, que son como seguras para participar en términos de que es un ambiente como muy receptivo. Entonces, algunos de los Saturday que estaban organizados para este año se van a aplazar hasta que se puedan hacer presenciales, y hay otros que están evaluando la posibilidad de hacerlos online. Entonces, es súper importante que estén como atentos, claro, al Twitter de los Saturday y también a los Twitter las cuentas de Twitter de los grupos de R-Ladies en Latinoamérica, porque probablemente ahí se van a comunicar esos datos. Y también piensen que R-Ladies es un ambiente que precisamente lo que queremos es como invitar a más gente, así que si alguna de ustedes tiene alguna idea de una charla que quisiera dar, como un tema que le gustaría como presentar, puede ponerse en contacto con las organizadoras de los capítulos y enviar su propuesta y tratar de empezar ahí a trabajar en cómo llegar a algo en que pueda ser presentado. Entonces, ¿cómo seguir la conversación? Ese es el enlace al Slack de LatinR. Como les decía, queremos que LatinR no solo sea una conferencia que ocurra una vez al año, sino que también un espacio para que la comunidad de Latinoamérica pueda compartir. Y en el Slack hay un canal en el que varias personas se están poniendo de acuerdo y están como comentando las ideas que tienen para posibles presentaciones para la RStudioConf, para USAR, para ConectaR. Y ese puede ser un espacio para seguir esta conversación, para proponer ideas, para buscar colaboraciones, así que están todas y todos súper invitados a sumarse al Slack y así poder seguir esta conversación. Eso, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, tiene alguna duda. Súper buena pregunta, ¿qué pasó con LatinR 2020? No sé si Flor o Yani quieren tomar la palabra y hablar sobre eso. Hola, sí, LatinR, Yani, ¿querés hablar vos primero? ¿No? Bueno, LatinR este año tuvimos esta situación de que se va a realizar online, todo el mundo sabe que las conferencias se estuvieron pasando todas online, así que básicamente ahora estamos en el proceso de terminar de la revisión de los trabajos y armando un montón de propuestas súper interesantes. Ya que voy a hablar, les quiero agradecer primero a Riva, porque la presentación fue excelente. Me encantó, me pareció súper interesante la parte que contás la diferencia entre las distintas conferencias.
Me parece que eso es súper interesante también para que las personas que tengan ganas de presentarse, tanto a estas conferencias o a la edición de Latinar del año próximo, tengan en cuenta eso, ¿no? También qué quieren decir, por qué experiencia les gustaría pasar, si es en español, si es más base academia en industria o gobierno, o va realmente a una experiencia más de paquetes o cosas interesantes para usar. Me parece que eso es súper interesante y me encanta la presentación. También le quiero agradecer a las Ladies de Chile que estuvieron ayudando en que este meetup sea posible, y los queremos invitar, no yo sola, sino la Esther y todas las personas que están en este meetup, que forman parte hoy de Latinar, a participar. La conferencia va a ser la primera semana de octubre. Creo que la charla de arriba reflejó mucho el espíritu de Latinar, que es que se promueva un ambiente amigable, compartir y ayudarnos entre nosotros. Latinar siempre fue una conferencia de la comunidad, para la comunidad, por lo tanto les invito a dos cosas. Primero, quienes no sean parte, a sumarse y participar. Va a haber en breve muchas novedades sobre las actividades que estamos pensando, que son muy interesantes. Y también le quiero agradecer a mucha gente de la que está acá en este mismo meetup, que también forma parte de esa comunidad y pone su granito de arena todos los días para que Latinar sea lo que es. Y eso, les quiero agradecer. Y los esperamos. No sé, bueno, Riva y Yani también tienen muchas cosas para decir a Latinar, así que las invito a que lo compartan. Yani, ¿quieres agregar algo? Ya Yani lo puso en el chat, así que esperan que participe. Sí, y cosas como que a veces sirven es empezar a mirar videos de otras conferencias. Por ejemplo, pueden mirar los videos de la RStudio Conf del año pasado. Hay una charla que es sobre, de Rebeca, siempre se me olvida su apellido, ahí las vamos a compartir en el Slack de LatinR, que ella cuenta, por ejemplo, cómo cómo se le ocurrió esta idea de tener un blog sobre R y cómo se organiza para publicar cada cierto tiempo cosas. De repente uno como que no sabe muy bien cómo diseñar su trabajo, como las estrategias para comunicarme, como para tener un blog. Ella cuenta como experiencias súper concretas. Otra charla que es interesante, por ejemplo, para mostrar esto de cómo me centro más en el proceso de R y no tanto como en el tema en particular. Por ejemplo, la charla de Charla Gelfand, ella cuenta, como habla de unos reportes que tiene que generar para el Colegio de Enfermeras de Ontario. Y en el fondo al final nunca como lo que hace es mostrarnos cómo automatizó todo el proceso de los reportes, desde recibir los archivos, hacer, no sé, las llamadas SQL, y cómo utilizando el paquete Justice, por ejemplo, ya generó todo un flujo de trabajo para poder hacer esos informes de manera reproducible. Entonces, claro, si uno piensa el tema así como si yo les dijera, hoy voy a presentar sobre el trabajo, sobre cómo trabajo, no sé, con los datos del Colegio de Enfermeras de Ontario, uno podría decir, eso es súper específico, pero lo interesante es ver cómo ese tipo de charlas lo que hacen es como ese tema específico, presentarlo de una manera que hace que nos entregue un flujo de trabajo que cualquiera de nosotros pueda aplicar en un contexto absolutamente distinto. Entonces, finalmente el llamado es eso, como a pensar, esa experiencia que yo tengo, ¿cómo puedo sacar de aquí un flujo de trabajo en R, o una función en R, o algo en R que le pueda servir a otras personas? Y cómo me enfoco en la comunicación para mostrarle a esas personas como por qué este tema del cual yo estoy hablando podría ser relevante. Eso, ahí Yani también pone el enlaces del curso que hacen en Metadocencia sobre cómo enseñar de manera online. Ya, ahí hace Vilma hace una súper buena pregunta, dice, he visto que hay un canal de apoyo a través de R-Ladies Global el año pasado, ¿habrá lo mismo este año? R-Ladies Global tiene un sistema de revisión de abstract. En el fondo, básicamente lo que uno hace es que uno envía su propuesta de presentación y recibe retroalimentación de parte de otras R-Ladies. Eso, Flor, tengo entendido que eso sigue activo, lo que sí hay que tener ojos con las fechas, cuánta distancia, con cuánto tiempo lo estoy mandando antes de la fecha límite de entrega, porque no es como algo que me lo puedan, como, ahí puso Yani, 2 semanas antes hay que enviar el abstract, antes de la fecha en que yo lo quiero tener de vuelta. O sea, si lo mando hoy día no me lo van a tener mañana, sino que tengo que pensar en plazos de 2 semanas para poder como, tener esa retroalimentación de vuelta. Entonces, Eso, cualquier pregunta siempre,
Perdón, Riva, te interrumpí. No, dale, dale. Cualquier pregunta siempre en el Slack de organizadoras es un buen lugar para preguntar estas cosas. Exacto. Y ahí también, claro, quizás para el RStudio Conf estamos un poco encima de la fecha para ocupar eso, pero por ejemplo para ConnectR o para el Usar el LatinR del próximo año, eso se puede, esa vía también se puede utilizar, así que traten de ponerla en práctica. Eso, no sé si hay alguna otra consulta. Veremos si alguien más se anima a poner algo en el chat. Entonces, eso, sugerencias, mirar también las charlas grabadas que hay en el canal del R Consorcio, están las del User de este año, del año pasado, del año antepasado. Hay un montón de charlas, a veces sirve ver charlas no solo como para ver como esto me gusta, sino que también para ver charlas que uno dice, como aquí no me quedó tan claro, ¿por qué habrá pasado esto? Como, ¿de qué manera podríamos comunicar esto de una manera más efectiva? Y de la RStudio Conf también están en la página de RStudio. En la página de RStudio están como los videos de presentaciones anteriores. Ahí Claudia pregunta si el llamado del 14 de agosto es individual o puede ser grupal. La verdad es que la convocatoria no es clara respecto de como si puedo hacer una presentación de más personas. En general, la RStudio Conf presenta 1 o 2 personas. Yo puedo poner más gente en mi trabajo, lo que sí tengo que como ser estratégica en la manera de, por ejemplo, hacer el video. O sea, si mi presentación es sobre un proyecto en el que participan, no sé, 8 personas, tratar de que las 8 hablen en el video de 60 segundos puede ser un poco complicado. Pero no dice nada respecto de limitaciones sobre la cantidad de personas que pueden estar asociadas a la presentación. Lo que es importante, y ahí van a tener que pensar en, seguramente si uno tiene la charla aceptada, cuando hable con estas personas que te van a hacer el coaching, seguramente ahí van a haber orientaciones respecto de cómo incorporar bien esas 8 voces en una charla que efectivamente sea como fácil de ver en 20 minutos. Y eso requiere simplemente práctica, como tratar de tener una charla en la que participen hartas personas. Pero no dice que haya ninguna limitación sobre quién presenta. Probablemente sea una la persona la que manda el resumen, y luego cuando se hace la presentación, ahí se van incorporando las otras personas. Eso pasa bastante también, que uno envía una charla, una persona hace el envío, como a nombre del equipo. De hecho, como la cosa para enviar la cosa, qué poco precisa, como el formulario para enviar la propuesta de ConnectR, dice como poner el nombre de una persona y luego en el resumen como agregar cuáles son las otras personas asociadas. Entonces ahí lo importante es como ese tipo de cosas. Por ejemplo, en ConnectR está súper claro cómo indicar todas las personas. En el formulario de la RStudio Conf, como que piden que haya que una sea la persona que lo envía, pero eventualmente la presentación puede estar hecha como a nombre de otras personas, y si es aceptada, y uno puede evaluar cómo se incorporan esas voces luego en el video. Y parece que no tenemos más preguntas. Bueno, no, gracias a ustedes por como conectarse un sábado en la mañana. Como les decía al principio, como desde los capítulos de Relay de Latinoamérica y desde LatinR, tenemos mucho interés en ver como nuestras voces más representadas en las distintas conferencias. Así que la idea de esto precisamente es como invitarlos a que se entusiasmen, a mandar propuestas, a como darle valor a esas experiencias que ustedes tienen. Y hay muchos espacios para participar, los meetups, los Saturday, las conferencias, y como tratar de empezar a utilizar esos espacios porque son una ganancia, como oportunidades para ustedes, para los grupos que representan. Y por último, tratar de sacarse de la mente que cuando yo presento una conferencia o en un meetup me están haciendo un favor por dejarme presentar. Lo que ustedes están haciendo al presentar es un acto de generosidad, de compartir su experiencia para que otras personas puedan sortear esos mismos obstáculos de manera más fácil. Así que como es parte como de lo que tenemos que hacer como comunidad, seguir participando y tratar de ocupar esos espacios, y que las voces que hay acá también puedan ser oídas en otras partes del mundo. Así que eso, muchas gracias y espero que tengan un buen fin de semana, y espero que si no están ahora se sumen al Slack de LatinR
al canal Clínica de Charlas para seguir esta conversación, darnos consejos, podemos compartir videos, enlaces que les parezcan útiles, para que en el fondo, ya sea ahora el Estudio Conf, Conecta R o cualquier otra instancia comunitaria, se animen con compartir su experiencia con el resto de la comunidad. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo evento. Así que nos vemos por ahí. Que estén muy bien.